salió el álbum del mundial y con ello, por supuesto, la fiebre en las redes sociales. Y después de ver un par de videos, surgieron en mí algunas reflexiones que me gustaría compartirles. Que aunque no va mucho de la mano con el contenido que he montado últimamente, que va más de la mano con el modelaje, el fitness, por supuesto todo alrededor de la psicología, yo todavía tengo mi corazoncito puesto en la terapia de familia. Y si eres papá o mamá de niño o niña que esté interesado en llenar este álbum, quizás estas reflexiones puedan ayudarte a pensar y ver cómo puedes beneficiarte de esto si vas a hacer esta inversión. Y es que me encontré con unos videos que estaban mostrando cómo piratear las barajitas. Y cuando lo veí, me pareció como un poco inaudito, un poco extraño, porque lo primero que pensaba era, ajá, esto no tiene ningún sentido, ¿no? ¿Para qué vas a piratear las barajitas si lo interesante es poder comprarlas con los sobres? Pero luego me preguntaba, ajá, pero ¿por qué eso es interesante? O sea, ¿por qué un álbum que no tiene ningún tipo de premio por llenarlo, más allá de la colección en sí, de tener el álbum lleno, podía ser interesante o valdría la pena llenarlo pagando? Y hablándolo con un par de amigos que no son psicólogos, pero que sí llenaron sus álbumes cuando eran niños, me invitaban más o menos como a la misma idea, que era la experiencia que tuvieron de niños y lo chévere que fue llenarlo en el momento. Y con eso empezaron a surgir en mí como muchas ideas sobre qué cantidad de retos como niño tiene el tener que llenar el álbum de barajitas de la manera convencional, me refiero. Estamos hablando que el álbum o llenar el álbum te invita a tener que hablar con gente nueva, gente que quizás no conocías, te invita a tener que empezar a desarrollar quizás algunas estrategias de negociación, el tema del intercambio, te invita a, bueno, por supuesto, a tener un tema en común para conversar con gente nueva, con gente que ya conoces también. Si de repente tu niño o tu niña es un poco más grande, quizás es el chico que está en el kiosco que vende las barajitas, entonces claro, es el reto además de aprender a manejar un dinero o incluso si estás manejando una mesada o hay un dinero que se tiene que administrar para poder llegar a las barajitas, también eso es un reto que tiene que el niño o niña aprender a compensar. Y si de repente es más chico, estamos hablando de un niño quizás más pequeño que no va a ser el que va a ir solo al kiosco a comprar, a lo mejor incluso como un sistema, una economía de fichas que pueda utilizarse como recompensas para trabajar alguna conducta que estés viendo como problemática en este momento o simplemente quieras mejorar, ¿no? Pensaba como en toda la oportunidad que ofrece la experiencia de llenar el álbum de manera convencional, porque si pirateas las barajitas, las imprimes y las pegas, o por otro lado, compras la caja a